Iniciamos entonces con Apocalipsis 11, versículos 3 al 6. Apocalipsis 11, versículos 3 al 6. Dice el Señor, y daré mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, es decir, 3 años y medio, vestidos de cilicio. Estos testigos, dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Vamos entrando en detalle. En primer lugar, estos 2 olivos son 2 testigos, es decir, que ellos son testigos de todo lo que Dios manifiesta y de todo lo que se ve en la tierra. Estos 2 testigos son los 2 olivos, es decir, que son los 2 olivos de los cuales veíamos anteriormente que nos habla el profeta Zacarías. Además, son 2 candeleros, es decir, que son 2 ungidos que están sobre 2 iglesias, sobre 2 ministerios principales para el Señor. Ellos están, dice el versículo número 4, están en pie delante del Dios de la tierra. Es decir, que ellos están en la presencia del Señor. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere también hacerle el daño, debe de morir de la misma manera. Es decir, si alguno le quiere matar, ¿verdad?, a alguno de estos 2 ungidos, de estos 2 olivos, él debe de morir también de la misma manera. Versículo 6 de Apocalipsis 11 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 6, Apocalipsis 11. ¿Cuál es el poder que tienen ellos? Tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, cuando ellos estén en la tierra y desarrollen este ministerio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ese es el poder que Dios les ha otorgado a los 2 ungidos, que son los 2 olivos, que son los 2 candeleros, que son los 2 testigos fieles que están en presencia del Dios de toda la tierra. Creo que hasta acá, a lo mejor para quienes ya han estudiado este tema, todavía no hay nada nuevo. Sigamos. Mire lo que dice ahora el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, ¿sí? Y también son los 2 querubines. Primer elemento nuevo para algunos. Son los 2 querubines que Dios le ordenó a Moisés que ubicara en los extremos del arca del pacto. Es decir, que ellos son los 2 arcángeles, los cuales son Miguel y Gabriel, quienes están en pie frente a la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ya lo vamos a fundamentar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos revela toda la verdad. Estos 2 dije que son también los 2 querubines, es decir, los 2 testigos fieles, los 2 olivos, los 2 candeleros son los 2 querubines, ¿sí? Eso lo dice en el versículo 4. Son los 2 querubines. ¿Por qué? Porque los 2 querubines son los 2 arcángeles, Miguel y Gabriel, según el rango o la jerarquía que tienen dentro del ejército de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están de pie frente a la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora vamos a fundamentar esta parte. Gloria a Dios, ¿verdad? Si este es un dato, un elemento nuevo para usted. Éxodo 24, 22. Vamos a demostrar por qué digo yo que estos 2 querubines son los arcángeles Miguel y Gabriel, son los mismos 2 testigos fieles. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Versículo 18. Harás también 2 querubines en el otro extremo del propiciatorio. ¿Ve? Aquí están los 2 querubines. ¿Dónde están? En los extremos del propiciatorio. Anteriormente dijimos que el propiciatorio es la tapadera del arca del pacto y que el propiciatorio representa el trono de Dios, ¿verdad?, en los cielos. Y acá en la tierra, el propiciatorio representa precisamente el tipo y figura de lo celestial, es decir, de lo real. Harás, dice, los querubines en sus extremos
Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Es decir, que los querubines iban a cubrir con sus alas el trono de Dios. ¿Por qué? Porque están enfrente del Dios de toda la tierra. ¿Quiénes están enfrente del Dios de toda la tierra? Los dos testigos fieles, los dos candelabros, ¿verdad? Los dos querubines. Ellos son los que están enfrente del Dios de toda la tierra. Y los querubines extenderán, dice, por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, que es el trono de Dios. Sus rostros el uno frente al otro, también iban a cubrir sus rostros con otras dos alas, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Es decir, que los querubines están de frente mirando hacia el trono de Dios, hacia el propiciatorio, donde está nuestro Dios eterno. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. ¿Dónde está el propiciatorio? La tapadera del arca del pacto está encima del arca. Es decir, que eso representa el trono de Dios. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ve. Dentro del arca está el testimonio que Él dará, es decir, que Dios dará. Y de ahí, dice el Señor, me declararé, versículo 22, ¿verdad? Del versículo 16 estamos leyendo al 22. Y dice el 22, y de ahí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos que están frente al Señor de toda la tierra, es decir, frente al Dios eterno que creó los cielos y la tierra? Son los dos querubines, son los dos arcángeles, son Miguel y Gabriel, son los dos olivos, son los dos testigos fieles. Vamos entonces entrando, ¿verdad?, en el tema. Dice, y entre los dos querubines, dice el Señor, que están sobre el arca del testimonio, Él va a hablar. Es decir, dice, yo hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Con quién estaba hablando en ese momento en Éxodo? Con Moisés. Entonces el Señor le iba a hablar desde el lugar santísimo, es decir, desde el propiciatorio, sobre la tapadera, ¿verdad?, que es la misma del arca del pacto, entre los dos querubines, es decir, entre sus dos testigos. ¿Para qué? Para darle el testimonio que él le iba a dar, es decir, la palabra que Dios le iba a dar entre sus dos testigos que estaban como testigos de esa palabra, y esa palabra era para Moisés y que Moisés tenía que darla a conocer al pueblo o a los hijos de Israel, es decir, al pueblo escogido de Dios. Dice el versículo 21, y pondrás en el propiciatorio, dice, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Es decir, el propiciatorio está sobre el arca, es decir, es la tapadera o es el trono de Dios, y desde ahí Dios da su testimonio. ¿Desde dónde ejerce su palabra o su poder el rey? Desde su trono celestial. Por eso decíamos el otro día, cuando hablábamos de la deidad de Jesucristo y el Padre, que Jesucristo está sentado en el trono del Padre. ¿Ya? Y desde el trono del Padre, el Rey ejerce su poder. Por lo tanto, la diestra del poder de Dios es el trono de Dios, que es lo que fundamentamos y también compartimos anteriormente. Sigamos entonces. Es por eso que podemos afirmar que ellos son los dos testigos de Dios, porque son los que están en la presencia de Dios. En la Biblia no se habla de otros dos seres espirituales, como los querubines o los arcángeles, que estén en la presencia de Dios, sino que los únicos que están en la presencia de Dios son los dos olivos, los dos candeleros, los dos testigos fieles, los dos arcángeles, Miguel y Gabriel, y en este caso estamos hablando de los dos querubines, porque el Señor habla en medio de ellos, que son los dos ángeles y arcángeles de la presencia de Dios, que son Miguel y Gabriel, de quienes empezamos hablando cuando iniciamos este estudio sobre la deidad del poder de Dios o cómo Dios se viene manifestando a través de la Escritura para toda la humanidad. Y ellos son los dos candeleros y son sus dos olivos de los cuales habla Zacarías.